Amén. Su misericordia es nueva cada mañana y por eso ustedes y yo hoy estamos aquí. Porque si no, él hubiera acabado con Adán en el huerto del Edén. Hubiera acabado con Eva y se acaba la historia. Pero él dijo que de la simiente de la mujer nacería quien iba a acabar con la simiente de la serpiente. Hace algunos años, una persona que poco tenía comunicación con él, que vivía en otra ciudad, en otro estado, me llama para darme una queja, un chisme y una acusación contra alguien. Y le digo, oiga, se equivocó de departamento. Este no es el departamento de quejas. Además, yo trabajo para Jesucristo y Él nos trajo buenas de salvación. Si usted trabaja para Satanás, que es el acusador y padre de mentira, se equivocó de departamento. Y qué vergonzoso que un hermano llame para acusar a otro hermano en lugar de orar por él y bendecirlo. Y hermanos, tú y yo trabajamos para Cristo. Amén. El Señor Jesús ha prometido venir por nosotros y créame que Él va a cumplir. Cuando yo tenía 5 años, yo estando en la iglesia bautista Emanuel de Guadalajara, es que no lo aprendí hace rato. No está aprendido. Para cantar, pero sí estaba aprendiendo muy bajito. Gloria a Dios. Dame un poquito más de volumen, hermano. Por ahí. ¿Estamos? Sí, ahí está. No, pero me gustó más cantar con esto. Entonces, hermanos, tenía 5 años cuando me entregó a Cristo. Y la verdad, algunos pensaban que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Yo levanté mi mano para aceptar a Jesús y como que no me hacían caso. Y entonces le dije a mi pastor, ya arriba de la banca, con la mano levantada, que yo quería recibir a Cristo y tampoco me estaba haciendo caso. Entonces levanté mis 2 manos, era chaparrito. Entonces, pues yo trataba de entender que no me veía. Pero entonces cuando ya no me hicieron caso, yo me empecé a trepar en la banca para pararme en el respaldo de la banca. Y usted tiene que saber que sí hubiera sido capaz de eso y de brincar si fuera necesario. Pero yo quería entregarle mi corazón a Jesús. Y entonces el pastor, ya viendo que se puso complicada la historia, dijo, traigan a Juanito para acá, queremos que llegue vivo al cielo. Y me llevaron enfrente y comencé a ponerme de rodillas, a entregarme al Señor. Y ese día yo fui rescatado del alcohol, de las drogas, de la cárcel y de tantas cosas, porque nunca he estado por ahí, porque Dios hizo en mí la obra. Y hermanos, cuando pasó el tiempo y entonces cumplí 9 años, yo le dije a mi papá, que era pastor misionero, me quiero bautizar, quiero obedecer a Jesucristo porque soy un hijo de Dios. Espérate, me dijo, debes cumplir 12 años. Además, ni sabes qué es esto del bautismo. Le dije, no, yo ya leí mi Biblia. Sí sé. Entonces me dio clases en seminario. Ahí fue donde estudié yo, Pablo, a los 9 años. Religiones comparadas, eclesiología, y si ustedes se van a reír, pero de 9 años mi padre me dio todo un curso de seminario para tratar de convencerme de que no sabía. Y luego hablé con mi pastor y le dije, pastor, yo quiero obedecer a Jesús, quiero bautizarme. Mi papá no está muy de acuerdo, pero yo quiero obedecer a Jesús, no a mi padre y no a nadie. Entonces me dijo, Juanito, es que tienes que esperarte a que tengas 12 años. Y yo le dije, ¿me puede decir en mi Biblia dónde dice? ¿Dónde dice? El pastor se rascó la cabeza y dijo, ya nos metimos en problemas. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 8. Conoce la historia de aquel etíope, que ahora resulta que soy parte etíope. Ya me está cayendo bien los de Etiopía. Hechos capítulo 8, dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe es uno de los diáconos de la iglesia primitiva, que está en el capítulo 6, que es Felipe, Esteban, Prócoro, Parmenas, Nicolás, Nicanor y Timón. Son 7 diáconos. Pero este Felipe es despertado por el Señor mandando un ángel. Le habló a Felipe diciendo, levántate. ¿Cómo estaba Felipe? Pues acostado, sentado. Y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Le explico algo. Para llegar de Etiopía hasta Jerusalén había que cruzar África, pasando por Egipto, cruzar Asia, Europa, y había que llegar por toda Arabia y subir para llegar a Jerusalén. Pero iba en un carro, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Ahora voy a detenerme para decirle primero que nada que este hombre era un etíope. No era un hombre judío, ¿ok? Segundo, este hombre era un eunuco. No era un hombre completo. Y este hombre viene leyendo al profeta Isaías. Él tiene un rollo que había comprado en Israel. Y este hombre, para poder ser tesorero, ahora llamaríamos secretario del tesoro de un país como lo tiene Estados Unidos, dice que venía leyendo, pero venía leyendo en hebreo, al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y mis hermanos, él dijo: ¿cómo puedo si no me enseñan? El día de hoy, hermana Iglesias, Dios me la bendiga, la clase es para usted. Dice aquí: súbete y enséñame, siéntate conmigo. El pasaje que leí era es Isaías capítulo 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora el eunuco no entiende nada, realmente ya lo leyó, ya ha leído 52 capítulos, ha leído que es alguien muy hermoso, pero que va a perder su hermosura y que ahora no sabe quién es. Le dice: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sabe lo que es anunciar el Evangelio de Jesús? El día de hoy en la mañana le decía a la hermana Hilda, porque ella me dijo: es que la gente que no conoce a Cristo está muerta y no quieren escuchar porque no pueden. Entonces recordé una historia que nos contaron allá en Expositores, que dijo el maestro del seminario: vayas al cementerio y prediquen a todos los muertos, y prediquen bien fuerte y lleven un buen mensaje. ¿Sabe qué va a pasar, hermana Carmen? Nadie va a escuchar. ¿Por qué? Porque están muertos. Lo mismo pasa cuando predicas de Cristo. La gente está muerta en su corazón, está muerta espiritualmente, y el alma que pecare ciertamente morirá. Así que muertos en el alma y muertos en el espíritu. Pero le digo a la hermana Aguilera: pero el poder del Evangelio es que le predicas a un muerto y ¿qué pasa? Viene a la vida eterna. Le predicó el Evangelio de Jesús. Y eso nos debe decir que este hombre en su corazón reconoció que era pecador, tuvo fe, tuvo arrepentimiento, le pidió perdón a Dios y recibió a Jesucristo. Llegaron a un lugar donde había agua, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pongan atención por favor, versículo 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces se requiere de fe, pero fe, ¿cómo dice ahí? De todo corazón. Entonces fe más arrepentimiento, porque somos pecadores, serán las condiciones para la salvación. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y vea la respuesta de este hombre, y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Él hizo una confesión pública de fe y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco
y le bautizó. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas semanas pasaron de su conversión a su bautismo? Nada. Ninguna. Ni siquiera 24 horas. Deben haber pasado unas 2 horas a lo mejor, tomando en cuenta el arroyo que está por ahí por el camino de Gaza. Y fíjense bien, le bautizó. La palabra bautismo es una palabra muy bonita en griego. La palabra es bapto. Bapto, con la palabra baptizo. Las dos palabras significan meterlo dentro del agua, sumergir. Cuando una persona estaba pintando ropa, tenía que hacer la bapto, meterla y menearla dentro. Baptizo es sumergir, en inglés es dip, D-E-E-P, ¿verdad? Meter dentro. Ahora, hay 4 condiciones. 4 condiciones que deben darse para que alguien pueda ser bautizado. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Quedó claro? Sí. Está fácil. Ahora, la primera de ellas es que la persona, como le preguntó Felipe al etíope, si crees de todo corazón, debe ser un candidato idóneo. Y eso significa que esa persona debe creer, debe ser salvo y debe haber recibido el Espíritu Santo, si no, no puede. Segunda condición, debe ser el método idóneo. Esto quiere decir que hay un solo método de la Biblia, es por inmersión. Inmersión significa sumergirlo o meterlo dentro del agua. La tercera condición es la fórmula. Me van a perdonar que me volví zurdo, ¿ok? La fórmula idónea, y para esto necesitamos que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el primer requisito, el candidato, que haya creído en Cristo. El segundo, que debe ser en el método de inmersión en el agua. Voy a poner aquí agua para que usted no se olvide del agua. Tercero, la fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba estudiando la Biblia el pasado jueves, ahí en la oficina del hermano Elías, y me hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué significa ser pentecostés? Podemos hacer resumirla. Y yo le dije, pues mire, significa muchas cosas, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabías, hermana Carmen? No somos pentecosteses. Porque el día de Pentecostés se convirtieron 120 varones y mujeres, y todos eran judíos, y tú y yo, la verdad, no. Algo que me sorprenda, ¿no? Pero no creo. Los gentiles nos convertimos en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Y los prosélitos que creían en Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo, lo reciben después de esto. El caso es este hombre llamado, bueno, Pablo le predica en capítulo 19 a unos discípulos de Juan. Y ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús para recibir ¿qué? Que no tenían el Espíritu Santo. Pero entonces el bautismo para salvación es en el nombre de Jesús. Repita, el bautismo para salvación es en el nombre de Jesús y es en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Me gusta porque en Hechos capítulo 10 dice que Pedro ni les preguntó cuántos quieren ser salvos, ¿no? Él estaba predicando el Evangelio. Ustedes mataron a Cristo. En ese momento vino la fe a su corazón, creyeron en Jesús, y antes de que Pedro terminara de hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces, candidato idóneo que esté convertido. Segundo, el método que esté sumergido. Hubo un tiempo que la iglesia romana
estaba condenando a los evangélicos por bautizar en inmersión. El castigo era que te agarraban bautizando en el río, en el agua, en aquel lado, y te iban a bautizar hasta que vieras a Dios. Y mataban a los predicadores, y mataban a los convertidos, y los metían en el agua y decían, ¿ya viste a Dios? Y entonces ya cuando ya no respiraban, y que ya no hablaban, y que estaban muertos, decían, ya vio a Dios. Por eso la gente dice, no vayas porque ahí te van a bautizar hasta que veas a Dios. Eso lo inventó la iglesia romana y ahora nos acusan de hacerlo. Fíjense qué chistosos. Pero bueno, lo importante aquí es que nosotros bautizamos por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no te puedes bautizar tú solo. Hace falta un ministro. Un ministro idóneo, y esto necesita que sea una persona que haya sido apartada para este ministerio, un pastor ordenado, un pastor misionero ordenado o un diácono que también puede ser ordenado. Todos tienen que ser varones y ser consagrados por una iglesia para este ministerio. Lo maravilloso de esta historia es que cuando saca del agua Felipe al etíope, ¿sabe lo que pasó? Le robaron al ministro. Vean el versículo 39. Cuando subieron del agua, eso nos dice dos cosas: que los dos habían descendido al agua. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, Espíritu Santo, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendita palabra de Dios. Imagínense la sorpresa de este etíope, que de repente le roban a su ministro y que ya no lo puede ver. Qué sorprendente, ¿no? Ahora, Azoto se encontraba al norte. La semana pasada les decía que hubo un tiempo en el que el apóstol Pedro se fue a predicar a Babilonia. Tomás se fue a predicar a Etiopía. De hecho, allá murió como mártir del Evangelio. Y allá había una iglesia todavía hasta hace 200 años que daban reminiscencias de la iglesia cristiana, aunque últimamente han matado a muchos. Pero hermanos, en nuestra historia encontramos que primero que nada el etíope se convirtió y ese mismo día, ¿qué hizo? Obedeció a Jesús. Ahora, hay un pasaje más que quiero leer con ustedes que está en Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, si quieren buscarlo. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz es la cara, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahora entra Juan el Bautista gritando: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, léalo conmigo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hágame una pausa. Fíjense bien, si este cuadrito del medio, voy a hacer un poquito más grande, que puse ahí, ¿se acuerdan? Agua, ¿no? Ahora pondría aquí la figura de un hombre que no se cortaba el pelo, bautizando a su maestro. El Espíritu Santo desciende del cielo de forma visible como una paloma y se posa en Jesús. Entonces Juan bautiza a Jesús. Esa es la figura. Juan le bautizó. Dice, pero él decía: yo le bautizo con agua, pero él
os bautizará con Espíritu Santo. Déjame le digo que hay 3 tipos de bautismo: el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. El que no se bautiza con el Espíritu Santo y con agua se va al de fuego. Puedes morir sin bautizarte y vas al cielo, porque dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, aunque fuere bautizado, si no cree en Jesús, si no ha sido salvo, se va a condenar. Entonces dice aquí, yo lo bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y mis hermanos, cuando una persona obedece al Señor, pertenece al cuerpo de Cristo. Así que el bautismo representa muerte, sepultura, dígalo fuerte, y resurrección. Ahora, esto pasa en 3 tiempos: en pasado, esto es hace 2000 años; en presente, esto es el día de hoy; y un día en futuro. Vamos a ver. Muerte, ¿quién murió en la cruz por ti? Cristo fue crucificado para pagar por tu culpa. Murió, pero él fue sepultado, una piedra selló su tumba, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó con poder y gran gloria. Entonces, esa es la figura. Creo que esos momentos son muy claros, ¿no? Muerte, sepultura y resurrección en el pasado. ¿De quién? De Cristo. En el presente, aquí en mi corazón, hay un trono donde mando yo. Yo quiero, yo mando, yo digo, a mí me gusta, no te quiero. Y el hombre es muy egoísta. Pero cuando Cristo viene, tenemos que morir al yo, morir al pecado. Por eso dice que quiere que tengamos fe. ¿De cuánto dijimos? De corazón, de todo. No digo que la mitad, ¿eh? De todo corazón. Entonces muere el yo al pecado. Somos sepultados con Cristo en el bautismo, que es la figura que nos recuerda que Él sepultó en lo profundo del mar mis pecados. ¡Aleluya! Pero esto nos habla de un nuevo nacimiento. Como un bebé, que le pongo ahí va, en su mameluco, y el bebé va a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. No naces al momento que te bautizas. Por ejemplo, ¿cuántas horas pasaron cuando registraron a Alma en el registro civil de hermana Hilda? ¿Cuántos días pasaron? ¿De que nació? De que nació a que la registraron. 40 días. ¿Para que la registraran? Sí, hasta que cumplió la cuarentena. Entonces hay que quitarle 40 días. Bueno, ella fue registrada 40 días después. Y no era judía, si no hubiera sido 60 días después. Porque los niños varones se guardaban 40 días la mamá. Y en el caso de las mujeres, 60 días. Pero no naciste cuando te registraron, ¿verdad? Bueno, pues tú no te salvas cuando te bautizas. Te salvas cuando recibes a Cristo. Pero cuando te bautizas es tu registro de que eres un hijo de Dios. Y ahora perteneces a la iglesia. ¿Lo entienden? ¿Fue claro? ¿O pongo otro ejemplo? Bueno, entonces, cuando tú mueres al pecado, naces de nuevo, te bautizas y luego eres registrado como miembro de la iglesia. Es la señal de que verdaderamente le dices a Jesús, Señor, tú mandas, yo te obedezco. Ahora, el día de hoy, 4 de la tarde, 3 de la tarde, ¿qué hora murió la esposa de tu pastor, tu maestro? A la 1. Entre 1 y 2 de la tarde murió la hermana Josefina.
Dice la hermana Flor, era muy fina y cantaba y era muy buena para regañar gente. Bueno, pues hermana Josefina Conchos, el día de hoy murió en una cama de hospital, estaba entubada y murió de COVID. Y lo más probable es que la van a sepultar, porque ahora ya no están cremando los cuerpos, ¿saben? Ahora los preparan, te los entregan y hasta puedes abrir la cara. Cosa que al principio no, tenía mucho miedo. Acabo de ir al funeral el pasado viernes, el cajón estaba abierto, murió de COVID. Y ya fuimos al cementerio, cerraron la caja en el templo y ya no se pudo abrir. Pero la van a sepultar. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a resucitar. Vamos a ponerle falta, ¿no? Porque es mujer. Ahí está. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Quién murió por mí? Cristo. Y fue sepultado y resucitó. Yo muero al pecado, soy sepultado en el bautismo y representa mi nuevo nacimiento. De que estaba muerto y ahora vivo. Resurrección de vida. En un futuro también yo me voy a morir. Ya me andaba muriendo hace unos años, ¿se acuerdan? Y si me hubiera muerto, pues me hubieran sepultado. Y cuando Cristo venga, mi hermana Josefina, mi hermano Julio César, mi hermano Abraham, y cada persona que hemos perdido en estos días terribles, mi hermano Tony, todavía hoy me estaba acordando de él, y algo pasa en mi corazón que como que se apachurra tantito. Pero tengo esperanza. La resurrección, Lupita va a resucitar, hermano Elías. Amén. Qué maravilloso. Hermanos, esos son los 4 requisitos para poder ser bautizado: haber creído, ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por un pastor ordenado. Algunas personas vienen a mí y dicen: pastor, a mí me bautizó mi tía. Pues no vale. Para empezar, ninguna mujer puede bautizar a nadie. Yo les dije que tenían que ser un pastor, un misionero o un diácono ordenado, y tiene que ser varones. Puede estar casado, puede estar soltero, pero deben estar consagrados para Dios, y tiene que ser este símbolo: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, mis hermanos, vayan conmigo nuevamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer por mensaje de texto. Usted esté atento, hermano Alma. Hechos capítulo 10. La casa de Cornelio. Cornelio, Hechos capítulo, voy a leer de manera selectiva. Capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Centurión significa jefe de 100 personas. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía no poquitas limosnas, hacía muchas limosnas al pueblo. Y fíjense bien, un hombre de oración, no era un hombre idólatra. Él creía en Jehová de los ejércitos, oraba a Dios siempre, pero no era salvo. ¿Qué dice el versículo 3, hermana Carmen? Bien fuerte. Amén. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Sígale. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta ahí. El ángel le dice a Cornelio: Dios te está escuchando. Manda a llamar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y mandaron por él a Jope. Ya usted sabe que Dios le dio una visión a Pedro. Pero en el versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Él estaba adorando a Dios, pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre también.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjese bien, no dice poquitos, no dice unos cuantos, unos 10, no, yo pienso que había unos 100. Había muchos que se habían reunido. ¿Quiénes eran? Bueno, él convocó, versículo 24, a sus parientes, estaba su familia que vivía con él, pero también sus amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, vea lo que le dice, versículo 28. Bueno, Pablo, léalo bien fuerte. Y él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Imagínate que llega a tu casa y no te toca. Entonces, también sabes que me da asco tocar. O sea, yo no toco mexicanos. Puede suceder, ¿no? Iba Alma conmigo en el Walmart, encontramos a un varón judío, es una especie de sacerdote, ¿no? Como un hombre levita que bendice la producción en dol que compran los judíos y revisa todo como un técnico de laboratorio, y una vez que aprueba que todo está higiénico, limpio y aprobado, lo bendice y luego lo empacan y ya lo pueden comprar ellos. Y él me dice: mira, él es la persona que bendice los productos en dol, un judío grandote, sí, muy bien presentado. Me presenta con él, él me saluda de mano y el hermana Alma estira la manita y dice: no puedo tocarte. La única mujer que puedo tocar es mi esposa. O sea, qué bueno que no era Pedro, no te ha dicho: ¿sabes qué repugnante es para mí tocar? Oiga, esto es fuerte. Imagínate que alguien viene a predicarte y te dice eso. O sea, tú sabes lo repugnante, lo abominable que es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Más de uno se sale, más de uno se da la vuelta y se va hasta el infierno. Pero dice aquí, algunas denominaciones cristianas también tienen no quieren juntarse si no son de su misma denominación. bueno, es que no son cristianos, hermanos, se hacen llamar, pero en esto conocerán que son mis discípulos. Pero fíjese bien, usted sabe qué asco. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. O sea, el Pedro de antes hubiera replicado. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. O sea, el hombre era de oración y de qué más, y de ayuno. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras yo oraba en mi casa, fíjese bien, estaba ayunando y ya eran las 3 de la tarde. Quiere decir que no había comido en toda la noche, desde 6 de la tarde a 6 de la mañana, y no había comido de 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ya son 21 horas. No, entonces este hombre sí era muy temeroso de Dios. Estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Dice Pedro. A ver, hermana, vean qué dijo Pedro. Versículo 33, bien fuerte. 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. 2 cosas. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Algunas personas están aquí en el templo jugando con el teléfono porque no creen que Dios está presente. Algunos están dormidos en la banca de atrás. Algunos, de veras, algunos están platicando y están jugando. Pero este hombre estaba consciente de que estaba, ¿dónde, hermanos? En la presencia de Dios. ¿Y para qué vino? Para oír todo lo que Dios había mandado. Ahora fíjese bien. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y entonces les predica la palabra. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes conocen la historia, lo que se contó en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Cristo murió, fue sepultado, pero Dios lo resucitó, lo levantó. Amén. Amén. Al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, que dice ahí, hermanos, recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero lean todos el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, voy a parafrasear, y los 6 hermanos judíos que vinieron con Pedro, se quedaron de a 6 atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo supieron que estaban siendo salvos? Porque igual que los del día de Pentecostés, que fue la primera vez que se convierten los judíos, ahora la primera vez que se convierten los gentiles, hablaban lenguas y glorificaban a Dios. Así que sí entendían lo que estaban diciendo. Pero vean la pregunta de Pedro. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, creer te da el Espíritu Santo, y tiene que ser sumergido en agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo por un ministro, como en este caso Pedro. Y hermanos, así como Cristo mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y quédate con nosotros. Mateo 28, 19 y 20. Tengo 2 textos más. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién lo lee? Amén. ¿Hermana? Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Fíjese bien. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, que el apóstol Pablo, un día de reposo, salió fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y fíjese bien, el Señor hizo. Él volteó la cara de la mujer, movió las orejas de la mujer, movió el cerebro de la mujer, hizo que abriera su corazón. Esta mujer que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Dónde estaban? Junto al río. ¿Qué había ahí? A ver, había agua, sí, muy bien, método. Recibieron el nombre del Padre, sí, estaba el apóstol Pablo, sí. ¿Qué nos faltaba? Que creyera. Y dice, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, ¿qué te dice? Y cuando fue bautizada, en ese momento ella dijo: yo quiero recibir a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y ahora le dijo Pablo: ¿quieres obedecerlo? Entonces ella dijo: sí. Y ya me la imagino brincando al agua. Y cuando fue bautizada, ponga atención, y su familia, no solamente se convirtió ella, ¿quién más se convirtió?
¿Y quién más se bautizó? Su familia. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, quiero que la iglesia se haga en mi casa. ¡Wow! Hermanos, estamos aquí porque un día mi hermano Elías me dijo: pastor, quiero que me dé clases de Biblia. Y si tengo que pagar, yo pago, pero quiero que me dé clases de Biblia. ¿Verdad, hermano? Y yo le dije: no, hermano, a mí me paga la iglesia. Vamos a ir al lugar, vamos a darle clases, juntaremos una ofrenda para la iglesia y usted le va a entregar el domingo en el templo. Hermanos, estamos cerrando un ciclo. Nos quedan unas pocas semanas porque estamos a punto de abrir Betel y nos vamos a ir para allá. Amén. Así que venga a ayudarme porque el tiempo es corto. Cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Por causa de una chamaca endemoniada, que Pablo echó fuera el demonio de ella, lo metieron a la cárcel. Lo golpearon, lo encadenaron, lo metieron al calabozo de más al fondo. Y estaba cantando alabanzas en la madrugada. Vino un gran terremoto, versículo 26, Hechos 16. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a la voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, corrió adentro, temblando, cayó a los pies de Pablo y de Silas. Bueno, era necesario, porque los tenía encadenados. Los desencadenan y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pongan atención, no le dijo: te tienes que bautizar. Es muy importante. Le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y le dio una cosa, es la promesa de Dios, hermano Elías. Escúchame, porque un día oramos, hermano Elías y yo, en el año 2000, allá en la gasolinería Valer, y luego Dios ya trajo la palabra, y un día Lupita escuchó de Cristo. Le dije al hermano que unos momentos antes de ir al cielo aceptó a Jesús. Y ahora aquí están ustedes. Y ahora ha venido más gente a los pies de Cristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, no se convierten automáticamente, ¿ok? Algunos grupos dicen que si tú, esposa Alma, eres cristiana y tú, esposo Juan, eres cristiano, todos tus hijos son cristianos. Entonces los bautizan desde chiquitos. Eso no se vale, eso no se puede, porque tiene que ser un candidato que sí sea idóneo, que tiene que creer, y los niños no creen en nada. Y entonces dice aquí: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué dice que hizo? Uno, le lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Pero esta parte me gusta, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que, ya que te bautizas, me puedes invitar a comer. No, es opcional. Hermanos, vemos la palabra del Señor. Vemos cómo en el Nuevo Testamento una persona que creía en Cristo no se esperaba 3 años, ni 3 semanas, ni le hacía un examen a ver si calificaba para poder. Ni la ponían a prueba. Repita eso, hermana, por favor. Ni la ponían a prueba. Porque algunas iglesias te pasan enfrente y te hacen un examen y luego dicen: a ver, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa el otro? Y a ver, ¿qué entendiste de la salvación? Y hacen un examen. Hermanos, yo terminé con eso. La iglesia bautista Betel, desde que comenzó, a nadie le ha hecho un examen. La única prueba que yo hago es, en el agua le pregunto: ¿has confesado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Y si dice que sí, ya pasó. Y si dice que no, ahí le predico. Está fácil. Fíjese bien. El apóstol Pablo, que es un judío, dice que él iba persiguiendo a la iglesia, y termino con un versículo, Hechos capítulo 9. Dice que Dios lo mandó a la casa de Ananías, versículo 17. Él fue a Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
¿De qué fue lleno? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, estaba ciego y recibió al instante la vista. ¿Pero qué hizo? ¿Se quedó sentado? Fue bautizado. ¿Qué dice? Y levantándose fue bautizado. Te pregunto, ¿cuánto tardas en levantarte? ¿Cuántos exámenes le hicieron antes de eso? No, hermanos, porque el que es verdaderamente creyente en Jesús se da cuenta que Él dijo, vayan, hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, vea el orden, y con eso termino, a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que cree, sigue y aprende de Cristo. Discípulos. Segunda, ¿cuál es? Échelos al agua, bautizándolos. Bautizándolos. Y tercero, ¿cuál es? Enseñándoles. Y algunos quieren cambiar el orden. Ahora te pregunto a ti, después de haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿estás listo para obedecer a tu Maestro? ¿Alguien de ustedes no está bautizado, se quiere bautizar? Si está viendo por el Facebook y se quiere bautizar, mándame una notita, diga, pastor, yo, creo que alguien está diciendo que es así. ¿Te quieres bautizar? ¿Te gustaría obedecer a Jesús? ¿Sí o nos esperamos? ¿Qué te falta a ti, Alejandro? ¿Crees en Jesús? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quieres entrar al agua conmigo? Si quieres me dices. Ya ando rentando la alberca. Hermanos, Cristo Jesús le dijo a Pablo que él iba a ser un instrumento muy especial, escogido para llevar su nombre en presencia de reyes, de gentiles y del pueblo de Israel. Y la verdad no sé lo que va a hacer contigo el Señor, pero Él tiene un plan para tu vida. Hermanos, oramos para terminar. Preguntas me las hacen por teléfono. Póngase de pie. Voy a pedir que mi hermano Baldwin venga para que levante la ofrenda. Oramos por ustedes, oramos por la ofrenda y quedamos despedidos. Amén. Gracias por su paciencia, hermanos. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Y tengo muchos más pasajes sobre el bautismo. Cada uno ve como por sus